Hola, bienvenido a un nuevo podcast de formación energética y Shop. Hoy tengo el placer de compartir este espacio con Lucio Chirino, terapeuta, formador y acompañante de procesos profundos de sanación personal. Lucio lleva años dedicándose a ayudar a las personas a comprender y transformar las heridas emocionales que se originan en la infancia y en las dinámicas familiares, especialmente aquellas relacionadas con nuestros padres y nuestras primeras relaciones afectivas. A través de su trabajo, ofrece sesiones personalizadas, formaciones y mentorías, y ha desarrollado su propio método de sanación en 3 pasos, con el que acompaña a personas que desean sanar relaciones de pareja, comprender síntomas en el cuerpo, liberar patrones emocionales y vivir con mayor coherencia y conciencia. Además, Lucio también comparte enseñanzas vinculadas al chamanismo, la sanación energética y el desarrollo personal, integrando diferentes herramientas para acompañar procesos de transformación profunda, tanto en personas que están en su camino de crecimiento, como en terapeutas y emprendedores conscientes. En esta entrevista vamos a abordar un tema que toca a todos: la relación con nuestros padres y cómo esa relación puede influir en nuestra vida adulta, en nuestras relaciones, en nuestra energía y en nuestra forma de vivir. Pues sin más dilación, comenzamos con la entrevista. Hola Lucio, bienvenido de nuevo. Muchas gracias. La verdad, como siempre, es hermoso poder compartir nuevamente. A ver que la vida quiere hablarnos a través de este compartir. Por supuesto. Y el placer de compartir, de escucharte, es mutuo. Así que vamos allá, Lucio. Porque hoy tengo preparado un tema que me parece muy interesante y que nunca pasa de moda. Es siempre de actualidad. Y voy allá, me voy a centrar. Que además es algo que tú trabajas profundamente con tu método de sanación en 3 pasos. Mm, Muchas de nuestras heridas más profundas, según te he oído mencionar, tienen que ver con la relación con nuestros padres. ¿Y por qué esta relación tiene tanto impacto en nuestra vida adulta? ¿Nos sigue afectando tanto tiempo después? ¿Seguimos repitiendo patrones de la infancia? Bien, es muy interesante porque esta respuesta la podría dar desde las dos vertientes, ya que tanto el chamanismo, o sea, la sabiduría de la naturaleza, como la sanación en 3 pasos, nos dan una respuesta bastante profunda y clara con respecto a esto. Y uno de los motivos es que nosotros como seres humanos evolucionamos bastante lentos con respecto a otras especies. O sea, nuestra forma de evolucionar se relaciona, va totalmente ligada a nuestros padres. O sea, necesitamos ese apego para vivir. Si nosotros nos desapegamos de nuestros padres a una pronta edad, o sea, digamos, siendo muy, muy pequeños todavía, corremos el riesgo de morir. O sea, y esto se ha visto en descuidos, por ejemplo, en el mar o donde ha habido una pileta ahí en la casa, cualquier situación donde de repente se descuidó y el niño gateando fue hacia un lugar que hasta probablemente puede haberle no solo producido un accidente, sino la muerte. Entonces está en el inconsciente esta necesidad de, digamos, este punto de estar totalmente apegados a nuestros padres para poder de ellos recibir la contención, el cuidado y demás. El tema está en que dónde se produce este punto. Tendríamos que ir un poco más hacia atrás y es a comprender que el universo usa a nuestros padres como un medio, como un puente para que nosotros podamos estar aquí experimentando, ¿sí? Entonces, el deber que tenemos los seres humanos en el momento que nos somos adultos es independizarnos de nuestros padres, no solo económicamente, como la sociedad nos ha enseñado y como normalmente el padre piensa con respecto a los hijos. Esto es de, voy a ver la forma de mandarte al mejor colegio y que estudies una carrera y creyendo que ya en el momento que estudies una carrera universitaria, busques trabajos, es como que, ya está, ya puedes vivir, ya te has independizado. No comprendiendo que esa es una parte nada más de lo que sería el movimiento de independizarse y de madurar. Queda todo un bagaje bastante profundo, que es con el cual nosotros realmente hemos venido a este plano,
que es el poder trascender las heridas emocionales que nosotros eh, vivimos en nuestra infancia y que nuestros padres no pudieron resolver, ¿sí? Entonces, nuestros padres, lo que los une a ellos es la vibración, o sea, la vibración de dos historias, de dos árboles genealógicos que se juntan y que ellos están buscando repararse. Entonces, cuando nosotros nacemos, nacemos con el fin de reparar eso que no está todavía resuelto. ¿Qué pasa si yo no reparo de forma adulta, sanar mis heridas, lo que nosotros traemos en nosotros? Lo que va a suceder es que yo me voy a quedar como atrapado en el inconsciente familiar, repitiendo las mismas historias de nuestros padres. Entonces es esto algo así como que creo mi propia familia, por ejemplo, ya me vuelvo adulto, salgo de la casa, tengo mi trabajo, tengo mis hijos, todo, pero resulta que emocionalmente sigo siendo un niño porque sigo dependiendo de lo que va a decir mi padre, de lo que mi padre me hizo cuando me toca atravesar una situación incómoda, que es una de las formas de nosotros ver si hemos madurado o no emocionalmente, es cuando nos toca atravesar alguna situación incómoda en la vida, si nuestra forma de afrontar eso, de resolverlo, es yéndome un poco a ese punto de culpar a mi padre, de si mi padre hubiese hecho otra cosa, si mi madre hubiese hecho tal manera, y no estaría en esta situación, habla claramente de que hay cosas sin resolver. Entonces, el comprender de que el universo está buscando repararse a sí mismo a través de nuestras historias es la muestra más clara de poder comprender para qué nosotros estamos en este plano. No es solo para el hecho de nosotros formar nuestras familias, de estudiar una carrera universitaria y demás, sino que podemos ver claramente que tiene que ver con resolver eso que no está resuelto. Lo que no quiere decir, cuando estoy diciendo esto de resolver, es resolverle la vida de mis padres, ¿no? Que a veces pasa que muchas Que personas ya se vuelven llegaremos adultas. ahí, sí. Claro, y no terminan de ser adultas, aunque en edad sí, pero emocionalmente no, porque ellos creen que reparar la historia del árbol es algo así como seguir haciéndole caso a los padres o cargarlo a los padres. Entonces eso genera que la persona quede en un estado de inmadurez, pero que ella dentro de sí misma piensa que no, que es más madura que los padres porque está justamente acompañándolos. Y eso realmente delante de la vida no es así, es inmadurez. ¿Por qué motivo? Porque yo no estoy haciendo mi propia vida. Si yo me estoy ocupando de la vida de mis padres, lo que estoy haciendo es quitarme vida a mí. Y por ende, el quitarme vida a mí, para mi propia experiencia, genera que yo no pueda recibir todo lo que la vida quiere para mí. Por ende, eso genera en mí un estado de insatisfacción continua. De alguna otra forma se lo voy a estar sacando en cara a mis padres o a la vida o a mi pareja o a alguien, porque hay un punto de insatisfacción con respecto a esto que yo estoy experimentando no debería ser de la forma en la que está siendo. Claro, no es un placer, es una obligación. Eso lo cambia todo. Y además lo que comentaste, que es algo que te he oído mencionar en otros vídeos, es el hecho ese de esperar que tus padres cambien de actitud, que de repente un día, pues no sé, tengan una epifanía y, y se transformen en base a tu propio criterio, es una inmadurez, refleja inmadurez. Claro, total. Nosotros tenemos que comprender el movimiento es este. Esto es profundo, yo lo explico en las formaciones, pero es interesante verlo así. El movimiento que a nosotros, primero, nos hace saber que nosotros tenemos nuestra propia experiencia en la vida, tiene que ver mucho también con nuestro ego, ese punto en el cual a partir de cierta edad vos vas a notar que los chicos empiezan, y a uno mismo seguramente le ha pasado, que uno empieza a escuchar cierta música o se mete en su cuarto. De repente viene el padre que creyendo que quiere ayudar o para saber cómo está, y uno siente invadido. Es como que no, 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 no te metas. Incluso pasa que cuando uno empieza a ser más grande y está con sus amigos y viene la madre, es como que uno quiere sacarla, porque siente que la ¡Qué madre va a vergüenza! interrumpir. Claro, exacto, que no el hecho de me están invadiendo, me están interrumpiendo, no te metas, no vete para allá, que mi padre no se meta. Quiero estar, porque es una forma que está usando el universo, que está intrínseca en nosotros, y que el universo la ha puesto para que yo eh, cree mi propia experiencia. Entonces el problema está que cuando yo empiezo a ser un poco más adulto en edad, a veces eso se desvirtúa porque empiezo a ver el dolor de la familia
Y yo, en vez de seguir esa pulsión de individualizarme, que me la genera también el ego, este punto de debo ser yo, quién soy yo en la experiencia, tiendo como a quedarme en ese círculo de la familia. Entonces, el hecho de quedarme en el círculo de la familia quita toda posibilidad de que yo me expanda donde la vida quiere que me expanda. Y esto es tan profundo porque no solo queda ahí, en este punto de individualización, sino que nosotros tenemos que comprender que si nuestros padres fueran perfectos, nosotros también nos quedaríamos en esa familia y no saldríamos de ahí. Porque el hecho de que mi padre, el ambiente familiar sea tan acogedor, tan perfecto, generaría que yo no pueda evolucionar a otra experiencia, porque sería como que todo quedaría ahí. Entonces, el hecho de que mis padres, entre comillas, no sean perfectos, genera que eso genere en mí una fuerza que está dada por el universo para poder salir a la vida a generar mi propia experiencia. Entonces son muchos los factores que la vida ha puesto para que yo comprenda de que tengo que hacer el movimiento de salir. Pero nosotros en la materia nos ha marcado mucho, o sea, en el sistema, en la sociedad que vivimos, como dos cosas muy, muy fuertes, que es donde se generan, por el motivo que también traban mucho el poder liberarnos de estas heridas. Y uno es el punto que está marcada con la religión, esto de que hay que honrar a nuestros padres, tienes que estar como que si no haces eso, eres una mala persona. Entonces todos llevamos en nuestro inconsciente ese sentir que si yo dejo que mi padre viva la experiencia que tiene que vivir, pero paralelamente yo estoy viendo que esa experiencia de vivir mi padre puede de que le esté afectando, ¿sí? Yo voy a tender a quererlo salvar, porque en mí aparece este campo de energía tan fuerte que está en la culpa de que yo no estoy haciendo lo que tendría que hacer por mis padres, ¿me explico? Lo veo como que eso es Perfectamente. un abandono. Y ese es uno de los puntos, ¿no? O sea, con respecto al motivo de liberarnos. Y el otro motivo es que a nosotros se nos enseña desde muy pequeños que la libertad tiene que ver mucho con la parte financiera y con nosotros casarnos y tener hijos, que es lo que expliqué antes. Y ese movimiento es más externo. O sea, el hecho de yo tener mi trabajo y tener mi casa, sí hacen un movimiento físico, que yo salga de la familia, pero la parte emocional, que es la que realmente genera este punto re importante para yo poder crear mi propia experiencia, en algunos casos ni se ha tocado. O sea, me refiero que ahí no se ha hecho el movimiento de madurar, se ha hecho solo en la parte económica y eso genera que la persona es como que diga, no, no entiendo por qué, y acá salta esto de, no entiendo por qué a veces sigo cayendo en esto de estar con mis padres cuando yo no lo quiero hacer. Y entran diferentes conflictos en la relación, en la pareja actual que tengo, y uno tiende a ir hacia ese lugar porque no ha sanado eso que se manifiesta en nosotros como herida de abandono y herida de rechazo, que es el hecho de poder moverme. Claro, la mente, o en este caso las emociones que la acompañan, te van a perseguir donde quiera que vayas. Te puedes ir a otro planeta, no, no importa, Claro, eso va a ir contigo. Y se entiende perfectamente el punto, Lucio. Y continuando con el tema, te quería preguntar en cuanto a la relación con nuestros padres en nuestra vida. ¿Cómo se refleja la relación con nuestros padres en aspectos como los que estabas mencionando ahora mismo? La pareja, el trabajo o la energía personal. bien. Como, ¿en qué afectaría el hecho, o sea, cómo yo me daría cuenta que hay heridas en mí con respecto a esas áreas? Exactamente, Bien. sí. Cuando, por ejemplo, cuando el ser humano no ha generado este movimiento de individualizarse de sus padres, se puede notar, por ejemplo, si hay algo inconcluso, en el deseo de, por ejemplo, yo querer tener mi propia familia hablando de hijos y no teniéndolos, porque es una muestra que yo todavía estoy respondiendo a la familia que ya tengo. Entonces, ¿para qué voy a crear otra familia? El inconsciente no lo va a permitir. Es una muestra clara, en algunos casos, si a mí me pesa, o cada tanto me aparece esto de, ¿por qué no quiero tener hijos si
yo tengo todos los medios, como por ejemplo, para tenerlo. Ahí hay que rápidamente hacerse la pregunta de, ¿yo ya tengo otra familia? O sea, ¿he estado en mi familia como el rol de que provee o protege a la familia o el mediador de la familia? Porque esa es una muestra. Otro de los motivos cuando hay conflictos económicos que no me permiten individualizarme, eso habla claramente de que yo todavía no he generado en mí la madurez que a mí me da la vida, la fuerza que me da la vida, el poder para yo salir y trabajar la materia en el sistema en el cual nosotros estamos. O sea, la vida, esto lo podemos ver en la naturaleza, da de forma intrínseca la fuerza a toda especie para que pueda salir y buscar lo que necesita, o sea, encontrarlo afuera. Por eso nosotros vamos a ver en la naturaleza que todos los animales a cierta edad tienden a sacar a las crías a que experimenten su propia, vayan y hagan su propia experiencia. Y lo podemos ver desde las aves, lo podemos ver en los animales que se arrastran, que caminan y en los debajo del agua. El movimiento siempre es el mismo, te tocó experimentar. Y no hay ninguna culpa dentro, ni ningún miedo dentro de esos padres de empujarlo a que experimenten. Más sin embargo, en el ser humano, como hay un condicionamiento, y está trabajado mucho esto a través del sistema de generarnos miedo todo el tiempo. Por ejemplo, en Latinoamérica, el tema de la inflación, de los cambios de gobierno, de que va a faltar y todas estas cosas, han generado en nosotros que nosotros creamos que esa información tiene más fuerza o más poder que el que la vida tiene dentro de nosotros de forma intrínseca. Y eso es totalmente antinatural, porque nunca el sistema va a tener más fuerza que la propia vida que nosotros nos ha creado. El sistema es una creación del hombre. El humano, la creación, es la vida misma. Entonces nosotros cuando empezamos a escuchar demasiado toda esta información de se vienen muchos problemas, la economía, y nos metemos a ese mundo, nosotros dentro de nosotros como que cerramos esa válvula de poder que tenemos de ir hacia la vida, que en la naturaleza eso no existe, porque en la naturaleza, si llegara a haber algún tipo de escasez, la pulsión de energía igual sale, igual los padres, en este caso, empujan a la cría y la cría lo que tendría que hacer es hacer un movimiento más fuerte para salir de ese lugar donde se encuentra y poder encontrar la abundancia y la vida. Y eso genera que esa cría ya tenga seguridad desde ese momento, que la que lo va a sostener es la vida misma, no son sus padres. Y eso el ser humano en muchos casos no lo logra comprender y yo lo he visto no solo en Latinoamérica, lo he visto también en Europa, como cuando ese movimiento, que es una herida que nosotros llevamos, la incapacidad de creer que la materia no nos va a proveer lo que nosotros necesitamos para seguir expandiéndonos, hace que, por ejemplo, muchas personas nunca tengan su casa, nunca puedan vivir de lo que les gusta, siempre tengan miedo, algo que no vas a ver en la naturaleza. Nunca ves a un animal con miedo cuando está experimentando la vida. Todo lo contrario, cuando ellos se levantan, vos puedes notar cómo ellos se van estirando de a poquito, porque es como diciendo, bueno, viene un nuevo día, no hay en la heladera nada para comer, pero sé dentro de mí que tengo la capacidad de salir a buscar lo que a mí me va a seguir dando vida. Y eso en el ser humano, por los sistemas, la sociedad, la cultura y demás, se ha perdido, se ha obstruido ese flujo de energía, que es la energía vital que yo tengo para poder salir a la vida y darme cuenta que no me van a faltar las cosas. Claro, y de hecho, si nos vamos más lejos y pensamos en el ser humano primitivo, realmente conquistó pues un mundo entero a base de moverse por todos lados y buscar siempre esa curiosidad, ¿no? De tiene que haber algo mejor, tiene que haber algo más. Y Claro. está bien conectar, ese humano estaba más conectado con la naturaleza, ¿no? Con la vida. Y hay que recuperar un poco esos orígenes. Total, saber que esa energía está puesta en nosotros es una información que está puesta en nosotros, que todos las tenemos porque forma parte de la vida, ¿sí? Pero es probable que en algunas personas no se despierten si ellos no están abiertos a comprender esto que estamos hablando. Como por ejemplo, si yo estoy viendo que hay conflictos en mi familia,
y todavía estoy intermediando porque creo que yo necesito salvar o descuidando mi propia vida cuando en realidad yo me miro a mí y digo, por ejemplo, mis bienes económicos, ¿cómo están mi vida, mi salud, cómo está? Y yo veo que está dañada, o sea, dañada en el sentido de que hay escasez en mí, la vida a mí me está pidiendo que yo me ocupe de mí, que haga ese movimiento de fuerza, de poder. Pero en muchos casos, ¿sí? Va a pasar, y prácticamente en todos los casos sucede, de que para hacer ese movimiento yo necesito sanar el abandono que se va a producir de rechazo con respecto a mis padres, ¿sí? Pero si yo no hago ese movimiento, el inconsciente va a seguir respondiendo aquí, va a seguir respondiendo aquí. Entonces, yo lo que necesito es permitirme sentir y adentrarme, que eso en muchos casos es necesario el acompañamiento, porque si no, nosotros de alguna otra forma buscamos justificar el hecho y empezamos como a darle muchas vueltas a esos temas para poder liberar esas emociones densas que nos tienen arraigados a creer que no podemos, cuando eso es algo, como bien dijiste recién, es totalmente ilógico, porque el ser humano llegó un momento que tuvo muchísima riqueza y salía al mundo, a otras partes del mundo, a conquistar otras tierras, aún teniendo, solo porque había una claridad tan profunda de que había más, de que podía haber más, que fue lo que hizo que se subieran a barcos y atravesaran lugares que uno ni siquiera se sabía dónde iban a llegar, pero ellos sabían que había algo más. Fíjate, la pulsión de saber, de yo subirme a un barco y no sé a dónde voy, pero saber que hay más, es una pulsión dada por la vida en sí misma. Porque no es que sabían que iban a llegar a un lugar, sino que ellos decían, tiene que haber, como hay, si de este lado hay tierra, tiene que haber otro lado donde hay tierra, hay tal lugar. Entonces, esa pulsión de fuerza y de energía, de vitalidad que tienen algunos, que por ejemplo, es lo que pasó con el tema de cuando vino Colón eh, a, a toda esta parte de Latinoamérica en sí. Esa pulsión de querer seguir buscando, de querer encontrar, está puesta por la vida. Entonces nosotros no podemos estar en un punto en el cual creemos que la vida no nos va a acompañar, que nos va, o sea, como que el miedo nos paraliza y nos deja en un punto de obstrucción con respecto al hecho de creer que nosotros no tenemos esa fuerza. Puede que a nuestros padres no se la hayamos visto, pero eso no quita para nada de que nosotros la tengamos, porque eso es algo que nos da la vida en sí y lo usan nuestros padres como un puente, como un canal. ¿Sí? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es sanar la relación con nuestro padre, pero la sanamos a través de la vida misma, no buscando el favor de mi padre, que eso es otro de los errores que se produce a veces cuando hablamos de sanar. Que la gente cree que sanar es igual a caerle bien a mi padre o que mi padre me hable o que mi padre me comprenda. No, sanar es poder, es liberarme de esas creencias. En algunos casos los padres la tomarán bien, en otros casos probablemente no les caiga muy bien, pero eso es necesario y está bien. Y de hecho hablaremos de eso también porque estás tocando puntos súper interesantes que curiosamente me he encontrado con muchas personas últimamente que, en fin, ahí se ve que las heridas con los padres es una de las cosas que más nos limita en la vida. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y es que me ha dado pie, Lucio, diciendo algo que me parece fundamental. Y quiero hablarte en este caso de los padres narcisistas. A ver, lo enfoco, Lucio. Un tema que muchas personas viven es tener un padre o una madre que tiene rasgos, vamos a decirlo así, rasgos narcisistas. En primer lugar, la pregunta que te quiero hacer para que los oyentes lo tengan claro es cómo reconocer este tipo de dinámica. Porque a menudo cuando vives en un entorno durante mucho tiempo normalizas una serie de cosas que no son en absoluto normales. Entonces, Claro. ¿cómo puede saber la gente, mira, esto no es normal? Aquí tus padres Bien, tienen unos rasgos preocupantes y está bien que lo sepas. claro, sí, sí, sí. Primero, es porque uno dentro de uno mismo empieza a sentir y a darse cuenta de que lo que se le está pidiendo no tiene una coherencia en sí. Porque, por ejemplo, la persona narcisista, siempre tenemos que comprender que detrás de la parte narcisista hay dolor, ¿sí? O sea, es dolor
es mucho dolor que no está pudiendo ser visto. La persona que es narcisista tiene muchísimo dolor que no lo está pudiendo ver, ¿sí? O sea, ver en el sentido de poderlo sanar, de poder reconocerlo. Entonces, como no lo quiere ver en este punto, lo que va a hacer es usar el entorno que tiene para sus beneficios, porque si tiene algo en particular narcisista, es que él se mira a sí mismo y no mira a los demás, ¿sí? Es como que yo solo me miro a mí, no me importa si a vos lo que yo hago te va a doler, porque yo estoy pensando en mí. Incluso como el dolor que yo tengo es tan fuerte en mí, si lo que yo hago te genera dolor, hasta en algunos casos puede hasta ser cierta satisfacción, porque de alguna otra forma está reflejando que alguien está sintiendo también el dolor que yo siento. Porque al narcisista ser Que no como quiere es, sufrir solo. exacto, total, ser como es le duele aunque pareciera que no. Y por eso necesita justamente en muchos casos generar ese daño, porque no es más ni menos que una forma del poder estar sosteniendo esa expresión de dolor que la persona vivió, ¿sí? Porque hago esta aclaración antes, porque si yo entro en el punto de inmadurez, de decir, no, es un narcisista, es que él tiene que cambiar, él es el culpable, eso me quita a mí la posibilidad de yo sanar y moverme. ¿Me explico? Porque Perfectamente. ustedes van a notar que muchos de los conflictos que hay en un narcisista duran muchos años porque la persona del otro lado está esperando que cambie. Y cuando es un tema de los padres es muy complejo porque es como que uno dice, un padre no debería ser así. Es que mi padre no puede ser así. Entonces empieza a buscar formas de darle oportunidades. O sea, la oportunidad de, por ejemplo, te voy a dar más atención, yo te voy a dar quizás el amor que tus padres no te dieron, ¿sí? De hablarte, de esperar el llamado, de buscar decir como que llamarte y decir, bueno, mamá, ¿cómo estás? Empezar a hablar, o papá, ¿cómo estás? Creyendo que eso va a hacer que la persona cambie. Lo que eso genera es más dolor todavía porque yo sigo notando eso, entonces yo me sigo anclando más a la bronca, al enojo y a la culpa y empiezo a crearte un ambiente en el cual hasta probablemente me escuchen que yo les cuento las historias, no, es que mi papá vos vieras, ojalá yo tuviera un padre diferente como el tuyo. Entonces, todas cosas que alimentan y yo no me pueda liberar de ahí. Entonces, uno de los puntos más importantes es comprender que ahí hay mucho dolor que la persona no está pudiendo ver, no está queriendo atender, por el motivo que sea, ¿sí? No voy a poner los juicios, pero sí la persona no está queriendo reconocer ese dolor. Entonces, yo lo que necesito hacer es como persona adulta que soy, es hacer el movimiento de ocuparme de mi propia vida. Pero ¿cuál es el tema? Como mis padres a mí me dieron la vida en este plano, y como hablé al principio, nosotros llevamos muchos años de apego y más, y más por la vida actual, porque antes no era tan así. Antes como había que cosechar, había que salir, era más rápido la individualización. Uno a poca edad ya podía ir, cosechar, empezar a individualizarse. Pero ahora hemos creado todo un sistema donde la persona hasta los 18 20 años todavía sigue dependiendo del padre. Entonces son muchos años. Entonces cuando a mí me toca salir, yo veo el mundo a través de los ojos de mi padre. Y si mi madre es una persona narcisista, yo voy a estar buscando que primero mi padre me apruebe para poder enfrentar el mundo en el cual estoy. Y esa forma de buscar que él me apruebe no va a producirse. Por ende, lo que va a pasar en mí es que yo no voy a poder crear mi propia vida. Entonces acá entran muchos conflictos. O sea, yo he abordado muchísimos casos en sesiones, como punto donde los padres se quieren como un poco apropiar del hijo de esta persona que está viviendo esta experiencia, que no le quiero decir víctima, aunque lo más normal es que me diría alguien, Lucio, es una víctima, sí, pero no te quiero decir víctima, porque el momento que yo te digo víctima, de alguna otra forma, te estoy quitando la posibilidad de que vos te veas responsable delante de la vida y puedas tener la fuerza para salir. Entonces, cuando nosotros tenemos padres narcisistas, nos vamos a dar cuenta, porque hay diferentes formas que nos manipulan, como por ejemplo, uno de los puntos muy claros es que lo que nos dicen
es lo que tienen que hacer, ¿sí? Por ejemplo, un padre que dice algo y luego hace otra cosa, listo. No hay mucho que esperar. Es una conversación, un par de conversaciones para que yo me dé cuenta de que si no hay coherencia entre lo que dice y hace, lo que hace siempre tiene más peso. Esa sería una de las bases más claras que podría dejarles para que ustedes puedan ver si sus padres son narcisistas. Si lo que te está diciendo luego en los hechos, en el cotidiano, no lo hace o lo hace de otra forma, el que lo que está haciendo es lo que realmente vale, siempre. Entonces, yo me tengo que mover con esa persona con respecto a lo que le veo hacer. Y si eso que yo le veo hacer, yo personalmente no tengo la fuerza para enfrentarme y decírselo, y si la persona me lo niega, yo no tengo la fuerza para generar el movimiento de salir de ahí, yo tengo que saber que tengo que sanar ese abandono que me genera el moverme, ¿sí? Porque yo me tengo que ver sí o sí responsable de lo que está sucediendo. Comprendo que en mi infancia se puede haber vivido muchísimo dolor que yo considero que uno puede decir, yo he sido víctima de todo esto. Sí, pero para poder salir de ahí necesitas la responsabilidad. Porque no, si no, siempre vas a estar buscando la responsabilidad a través de tu padre, como que él se haga responsable y te diga, hijo, te pido perdón por todo el daño que te hice, hija, te pido perdón, vení, dame un abrazo, yo te amo, disculpame, me equivoqué. Y hay padres que eso probablemente no lo hagan en toda su vida. Es que, Y de ahí, hecho, has tocado un tema, sí, claro, porque básicamente lo que entiendo yo de lo que estás comentando es que el hijo que tiene un padre narcisista, primero tiene que pensar que el padre tiene un vacío ahí que no se va a llenar, hagas lo que hagas. exacto, Y en esa parte quitarte también, pues esa culpa y esos problemas de autoestima que derivarán de nunca voy a ser suficiente para mi padre o para calmar pues ese problema. Es que es complicadito eso que estás mencionando. Y después, en personas que yo he conocido que tienen padres con estas características, una de las cosas que me mencionan, y por eso, perdona si te he cortado, es que esos padres narcisistas, cuando no haces lo que ellos quieran, porque siempre van a buscar la forma con victimismo o intentando atraerte, ellos dicen que es que los castigan, buscan formas de castigarlos. A veces más sutiles, como claro, ese rollo pasivo-agresivo, pero en cualquier claro, caso son castigadores. Y claro, cómo lidiar con eso también, ¿no? Con esos claro, castigos. es que justamente el tema está en que siempre la manipulación y demás va a existir en estos padres narcisistas, porque obviamente es la única forma que tienen para manejarse con el entorno porque no quieren ver lo que la vida les está diciendo que vean y es el dolor que llevan adentro. Entonces, si yo no quiero ver el dolor que yo tengo, voy a tener que usar a mi entorno para que mi entorno obligatoriamente tenga que aguantarme. Y para eso, como yo no quiero ver mi dolor, el ego tiene muchísimas formas, ¿sí? Por ejemplo, yo a hacerme la víctima, porque el narcisista también se puede hacerse la víctima en su movimiento narcisista. El hecho de sentir que no puede, que no lo valoran, porque este es el movimiento que a veces hace que la verdadera víctima, que sería en este caso esta persona que está intentando cambiarlo, cae en la trampa y es cuando ve al padre en ese punto de vulnerabilidad o a la madre a veces diciendo, no, pero es que yo lo di todo por ustedes, que ustedes no me reconocen. Todas estas son formas de manipular. Por eso el punto está en yo comprender que si yo hablo con la persona y digo, bueno, papá o mamá, esta situación X que vos estás viviendo puede ser económica, puede ser una pareja que tenga, por el lugar donde vive, lo que sea. Yo llego a una conversación. Si la persona me dice una cosa, pero luego hace otra cosa, siempre la que vale es la que hace. Esa es la forma de encontrar a las personas que manipulan. Es el hecho de ver la coherencia entre lo que piensan, entre lo que sienten y en lo que hacen. Entonces, ¿por qué? Porque el ego tiene muchas formas de actuar. Yo de repente me puedo volver autoritario y de esa forma someto.
Pero luego cuando veo que ya no me sirve la autoridad porque vos te estás empezando a revelar y me estás empezando a decir, no, porque vos sos autoritario, yo me puedo poner el rol de víctima y decirte, no, pero eso lo hago porque yo di todo por ustedes y ahora no creé en mi propia vida y por eso es que necesito que vos me ayudes, si no, ¿qué? Vos vas a ser igual que tu hermana o que tu hermano o igual que tu padre que me dejó. Es la misma manipulación. Entonces, de alguna u otra forma, yo lo que tengo que comprender es lo que hablaba al principio, que la vida a mí me pide que yo cree mi propia vida. Entonces, si hay alguien que por el motivo que sea, en este caso hablamos de los padres, no me está permitiendo que yo haga mi propia vida, yo estoy yendo en contra del sentido de la vida. Y por ende, voy a pagar con ese dolor, ¿sí? El hecho de haberme salido del sentido de la vida. O sea, fíjense, si yo tengo un padre narcisista acá, yo me empiezo a dar cuenta, porque, a ver, la mayoría de las personas que se relacionan con narcisistas saben que tengo un narcisista, ¿por qué? Por la incoherencia y por el montón de dolor que viven. O sea, la manipulación de o tirarse a víctima o el hecho de querer esclavizarlo. Entonces, si yo estoy en esta situación, yo me voy a dar cuenta, porque no va a haber una coherencia. Entonces, lo que la vida a mí me pide no es que yo lo cambie, no es que lo comprenda, que eso es otra cosa que mucha gente hace, pero no, es que yo no comprendo y se quedan ahí como generando, todo eso es drama, drama, victimismo, queja, culpa, crítica, juicio, todas esas son trampas para sanar. Entonces, la vida a mí me está pidiendo una sola cosa, me está mostrando esta persona acá, puede ser mi padre, mi abuelo, no quiere cambiar. ¿Por qué? Porque yo ya he intentado hablarle de forma amable, bien, ayudarlo económicamente y no quiere. O sea, ¿cómo sé que no quiere? No importa que me diga, es que yo quiero cambiar. No, eso no vale nada. Lo que a mí me muestra que no quiere cambiar es la realidad en la que esa persona está. O sea, ella está en una realidad. Esa realidad se mueve de una forma y no la está queriendo cambiar. Te puede decir algo, pero no la está queriendo cambiar. Entonces, no hay forma que vos puedas decirle a la vida, no, pero es que él no comprende, pero es que, o ponerte en el padre, como pasa en muchos casos, de hijos que se ponen en el rol del padre, del narcisista. ¿Por qué? Porque como se entran en punto de victimismo, por tanto dolor, a medida que envejecen empiezan a perder fuerza estos padres, entonces yo me quedo, me pongo como padre de mi padre y sigo sosteniendo ese mismo síntoma, esa misma enfermedad dentro de mí. Y eso no es así. La vida lo que pide es que yo cree mi propia experiencia. Por eso es lo que hablé al principio, la pulsión de yo tener mi propio ego para poder individualizarme en la vida, la pulsión sexual que nosotros tenemos dada por la vida para poder crear mi propia familia, ¿sí? Están puestas por la vida para que yo comprenda que quien a mí me da la vida y la sostiene es la vida misma, es el universo, es Dios, es la conciencia. No son mis padres. Y eso el ser humano a veces no lo comprende. Entonces, yo necesito comprender que para poder sanar una herida con respecto a mis padres, quien me va a dar la fuerza es la vida. En muchos casos, no mis padres, porque probablemente mis padres no me reconozcan nunca. Y hay padres que viven en la inmadurez, que lo peor que le puede pasar es que el hijo se revele diciendo, bueno, yo me voy a hacer mi propia vida. Porque ahí sienten un abandono tremendo que ellos no han sanado y se puede dar por muchos motivos, incluso por el motivo de que está, por ejemplo, en una mujer puede ser que se divorció el marido, ella se quedó con los hijos, no creó su propia familia para cuidar a los hijos. Entonces, si se va mi hijo, salta el dolor de abandono tremendo de que yo no creé mi propia vida, porque muchas madres se olvidan de hacer su propia vida por cuidar a sus hijos. Entonces, cuando mi hijo se va, yo siento el abandono tremendo de no hay nadie alrededor mío, yo para qué di toda la vida que di. Y la diste porque quisiste en ese exceso, porque nunca deberías haberte ocupado en ese exceso, deberías haberte ocupado lo normal para que madure y luego seguir con tu propia vida. Pero, por ejemplo, hay mujeres o hombres que se convierten en narcisistas basado en este punto. Yo no me voy a casar con otro hombre que no sea tu padre. Y el hombre quizás murió joven, por ejemplo. No, 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 yo no pienso tener otro hombre. Ah, bueno, pero entonces toda la energía que tenés ahí contenida me la vas a poner a mí como responsabilidad. Entonces yo estoy obligado a tener que atenderte el teléfono todos los días, a tener que atender tu visita todos los días porque vos no estás queriendo crear otra vida. O desde que murió tanto, que se fue tan... Yo, o sea, el narcisista es alguien en el cual, o sea, el ser humano puede convertirse en narcisista
no necesariamente es que nace, en algunos casos se puede convertir por algún hecho doloroso. Por ejemplo, pierdo el trabajo y de repente entro en un punto de una crisis que como no la tengo la fuerza para sanar o no entro a cuestionarme la forma en la que vivo, pues entro en un estado medio de angustia y depresión y desde ahí manipulo y desde ahí digo, bueno, y desde ahí empiezo a generar que todo el entorno empiece a expresarse y a manifestarse como yo quiero. Entonces, siempre el movimiento es este, para que no haya culpa en un punto excesivo, porque ya voy a explicarlo si tenemos tiempo, que la culpa formal eh, parte del proceso de sanación. O sea, hay gente que no quiere sentir culpa. La culpa la vas a sentir, solo que va a ir graduando. Digamos, al principio vas a sentir una culpa fuerte, luego eso va a ir graduando, va a ir menguando a medida que sane. Pero mucha gente lo que sucede es cuando siente culpa, la culpa la atrapa y la vuelve al mismo lugar. Y lo que ellos están esperando es no querer sentir culpa. No, no, no. El tema es hacerlo con culpa, pero con la conciencia de que lo que estoy haciendo es así. ¿Por qué? Porque antes ya probé las diferentes formas. O sea, si yo ya probé a ayudarte económicamente, o hablarte, o aconsejarte, o sugerirte, pero tu estado es el mismo, a mí vos me estás mostrando, aunque me digas que no quieres cambiar. Punto. Eso es suficiente. Si yo me tengo que hacer el movimiento, ahí va a venir la culpa de es mi padre, no debería, la vida, ¿por qué? Porque como nosotros somos seres sociales y hemos vivido en tribus, y alejarse de la tribu era igual a morirse antes, porque no teníamos la protección estructural que hoy tenemos. Entonces, por eso nosotros, el inconsciente nuestro, generó la conciencia humana, la culpa como una forma de restauración en muchos casos para no irte solo, pero en este caso es necesario el movimiento. Entonces es necesario atravesar esa culpa como parte del proceso de sanación. La culpa para sanar con el narcisista es algo parecido al dolor, es algo que tienes que sentir, pero no te tienes que trabar porque lo sientes. ¿Me explico? O sea, es atravesar, es como que parte de la capa de la piel que se va a ir sanando como proceso de liberarte del narcisista va a ser dolor, miedo o angustia, culpa, todo necesario, pero en eso no te está diciendo que vuelvas ahí, porque ahí ya sabes lo que hay. Lo que te está diciendo es que vas por buen camino porque te estás liberando de la densidad que se unía a esta relación. Y para liberarse de esta densidad hay que quitar capas que están aquí, capas de culpa, de miedo, de dolor que esta persona no está queriendo ver y que las tengo que ver yo. En ese momento estoy volviendo al sentido de la vida. No Hasta sé que si se quedó claro ahí. cicatrice. Sí, 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 perfectamente. Hasta que cicatrice. A ver, déjame ver porque tengo un par de preguntas más que hacerte. Antes de terminar, porque sí hay un tema que te quiero preguntar y me parece súper relevante, Lucio. Sobre todo lo que estabas diciendo del tema de la culpa, de a veces padres que te atrapan, ¿no? Em, el rol del salvador en la familia, Lucio, que es un rol que aparece muchas veces, esa persona que quiere arreglarlo todo. Y tengo varias preguntas al respecto. Primero, ¿cómo se desarrolla ese rol? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede para que un miembro concreto de la familia sea el que desarrolla ese rol? ¿Y cómo afecta ese papel en la vida adulta? Porque yo sé de casos de que la demanda de estos padres a veces es tan intensa que llegan a afectar a la vida del hijo o de la hija hasta el punto de destrozar un matrimonio, por ejemplo. Porque, como bien Claro, mencionas, no es sostenible mantener dos familias. Tienes una o tienes otra. No puedes claro, mantener dos. claro, sí, sí, total. Bien, tendríamos que adentrarnos en qué sucede, obviamente, en la vida de un niño, en este caso, para que ese niño eh, empiece a gestar dentro de sí mismo que él puede salvar a su familia, algo que es totalmente antibiológico y que si nosotros lo miramos en la naturaleza es algo que prácticamente no sucede en la naturaleza. El hecho de que una cría
de repente, sin tener los medios y los recursos, prácticamente haga el movimiento de dejarse a sí misma para salvar. Entonces, normalmente, en muchos casos, esto es una búsqueda de volver a intentar recibir ese amor que no recibieron en la infancia. Por ejemplo, muchos niños que se hacen adultos y salvadores y demás, no han sido vistos en la infancia, no han sido atendidos. Puede que sí, económicamente, con un techo, pero no han sido emocionalmente contenidos, sino que por situaciones que se han vivido en esa familia, eh, la madre o el padre han tenido que poner como prioridad otras cosas. Por ejemplo, quizás el trabajar todo el tiempo, el que habían hermanos más chicos, que obviamente que hay que atenderlos, el hecho de que a veces nosotros, quizás el más grande, hemos sido nosotros, en este caso hablo del Salvador, ¿no? Y lo que hace es que obviamente se le inculca de muy chiquito, mira, tienes que cuidar a tus hermanos porque vamos a trabajar, o es una persona a la cual emocionalmente no se la miró, no se la abrazó, no se la vio, no se le dio esa contención. Entonces, la expresión del Salvador, a medida que crece, va a estar muy manifestada, depende de lo que a él se le inculcó. Por ejemplo, porque hay diferentes formas. Hay salvadores emocionales, por ejemplo, yo fui uno de ellos. Hay salvadores emocionales que tienden a querer salvar desde el lado de la emoción, de querer ayudarlo al otro, de querer contenerlo y demás. Hay otros salvadores que tienden a ser más a salvar desde el lado económico, ¿sí? O intentar dar, porque eso fue lo que de alguna otra forma faltó. Entonces, la expresión del Salvador, y que en estos caminos de la sanación y de la espiritualidad está lleno, muchísimos salvadores, porque tienen esa herida interna de no haber sido vistos. Entonces, una Me de las leíste el trampas, pensamiento que se da claro, mucho en los terapeutas, sí. claro, los terapeutas tienen, es una de las cosas que tienen que sanar muchos terapeutas, la idea del salvador, porque es justamente lo que la vida quiere que ellos hagan con ellos mismos. O sea, cuando uno, la pulsión del salvador, en principio, es buscar salvar a los demás, ¿sí? En este caso podría ser económicamente, la familia, emocionalmente, querer escuchar todo el tiempo a mi madre, una necesidad que broto de querer escuchar, que no es más ni menos para buscar empatizar y poder recibir eso que yo no tuve, ¿sí? Por eso ustedes van a ver que Estoy de muchas personas acuerdo. que son salvadores, los movimientos que hacen son para que de alguna otra forma la gratifiquen con algo. O sea, le digan, oh, qué buena persona que sos, me encanta, vos sos tan buena, y todas estas cosas que lo único que hacen, en parte, es que me devuelvan a mí o me den a mí eso que yo no tuve en la infancia. Por ejemplo, a mí nadie me decía que valía, que era importante, entonces yo me vuelvo un salvador que tiene la sabiduría dentro de sí, la ha creado para poder hablar con las personas y que las personas te digan lo que tus padres no te decían, que vales, que eres importante, qué buena persona que eres, de verdad qué amable que eres, porque es eso lo que vos necesitaste en tu infancia. O sea, es uno el que necesitaba unos padres así. Entonces, una de las cosas que sucede con los salvadores es que se convierten, y ojo acá lo que voy a decir, se convierten en ese padre que no tuvieron. Y respiren lo que acabo de decir y lo vuelvo a decir por si no quedó claro. Muchos salvadores lo único que hacen con su vida es convertirse en ese padre o en esa madre que ellos no tuvieron y ser con su entorno eso que no fueron con ellos. Entonces, uno de los movimientos que el Salvador tiene que hacer para sentirse pleno, porque si no va a empezar a aparecer el dolor de espalda, el dolor de hombro, el cansancio que le aparece al Salvador, y es que nunca termina de salvar a las personas. O sea, es como insaciable. Es como el ego mismo, ¿no? Es una expresión del ego, el Salvador.
Por eso es que es insaciable. Nunca terminan de aparecer las personas, los animales, porque hay gente que se dedica a salvar animales, que les generan menos dolor que los humanos, pero es lo mismo. O sea, nunca van a terminar de aparecer cosas para salvar. O sea, siempre va a haber algo para salvar, porque lo único que tengo que salvar es darme cuenta que esa proyección que está sucediendo afuera, lo único que está mostrando es que yo me tengo que salvar a mí. Y por eso que se vuelve insaciable. Entonces, cuando ustedes se vean en el punto de estar salvando más de lo que y usted dice, ya me está costando porque hasta la casa está quedando chica de los perros, los gatos o las cosas, o todas las situaciones, o la agenda, o mi teléfono todo el tiempo me están llamando todo el día de gente con problemas. Lo único que la vida a mí me está mostrando es que todavía yo estoy buscando afuera lo que debo encontrar adentro. Y es que yo tengo que terminarme de salvar a mí mismo. Voy con una frase bíblica. De nada le sirve al hombre salvar al mundo si pierde su alma. Muchos salvadores están ahí, con su alma perdida, pero ellos creen que están salvando, como que están siendo reconocidos y como que diciendo, yo valgo más. Y realmente no es así. En lo profundo, y he amasado un poco toda la respuesta para esto que voy a decir, en lo profundo el Salvador tiene que saber, primero, que no está salvando, porque se va a dar cuenta que muchos de los movimientos que él hace para salvar, mucha gente se queda en el mismo lugar, no evoluciona, porque cuando uno quiere salvar, mucha gente no evoluciona, porque realmente lo que están mostrando es que no está funcionando y que quien debe No. sanarse Lo que soy yo. creas son dependientes, pero no. Exacto. Hijos, total, total. Toda gente dependiente, gente, y Sí. que para colmo, si le llegas a fallar, se van a enojar. No se enojan porque Como los obviamente, hijos claro, exacto, cuando como son chicos. niños, hombre, ¿no? Se Exacto, supone que ya de total, adulto es otra cosa. exacto. Entonces, lo que yo tengo que comprender es que quien tiene que sanarse soy yo, salvarme yo a mí mismo. Cuando uno hace ese movimiento de sanarse a uno mismo, comprendiendo que yo me he convertido en el Salvador, porque lo único que yo necesitaba era que me salvaran a mí en ese momento de infancia tan difícil que estaba viviendo y que nadie me miraba, y yo entonces creé todo un personaje fuerte, valiente, que se enfrentaba, que controlaba y todo, para que me vean y para que me escuchen, para que vean que soy valioso, es darme cuenta que ya cuando soy adulto yo puedo darme ese amor a mí mismo, yo puedo darme esa contención a mí mismo, y de esa forma voy a empezar a ver cómo la vibración de mi entorno cambia, cómo muchas personas que al parecer me querían mucho me dejan de querer, porque realmente no es que me querían, era que me necesitaban, no me Eras amaban, me útil, necesitaban. sí. Exacto. Y que todo ese show, entre comillas, que se ha armado, que puede solo quedar en la familia, pero normalmente tiende a salir de la familia, porque están en la necesidad de salvar, que me voy a salvar para otros lados también, me meto incluso en todos los temas culturales de la guerra y meto ahí porque yo necesito saber que se salve algo. Cuando vamos en lo profundo, todo eso empieza a disolverse, porque nos damos cuenta que no es más ni menos que la respuesta de ese dolor que está dentro mío y que nunca fue atendido, y que como somos seres sociales, nosotros una forma de saciarlo es a través de un otro. Pero cuando comprendemos de que ese otro solo está puesto ahí para que yo pueda ver dentro de mí que el que necesita ser salvado soy yo, de mi historia de vida, es cuando yo me permito adentrarme a esas emociones, darme yo esas palabras lindas que veo de los demás, me empiezo yo a dar ese amor, yo a dar ese cuidado, esa contención. Es como cuando de forma muy natural voy a empezar a notar que en mi realidad van a empezar a desaparecer ciertas personas que ayudo, o la visión que yo tenía hacia eso cambia. Entonces ya va a pasar como, justamente me estoy acordando ahora, una chica que conocí hace muchos años de Colombia. Ella se dedicaba a salvar perros. Y en un momento, después de muchos años, la contacté y le digo, ¿y cómo va tu tema de los perros? Vos que estabas cuidando tantos perros. Dice, no, ya me cansé, al final me di cuenta que eran tantos que no podía con todos. Dice, me di cuenta, claro, en el caso de ella, ella lo sanó de una forma como colapsando.
porque se dio cuenta que era una realidad que la estaba absorbiendo y que la estaba prácticamente perdiendo a ella misma. Entonces, en pocas palabras, el Salvador lo que tiene que comprender es que lo que él quiere salvar no es lo que tiene que salvar. Es una expresión de un dolor que está dentro de sí mismo y que obviamente es salvarse a sí mismo en la experiencia. Porque cuando él se salve a sí mismo, se sane a sí mismo, él solo en ese momento va a poder sentir la plenitud de la vida y no las migajas que se escogen cuando yo quiero salvar al entorno y nunca se sacian, porque vas a hacerlo de todo, pero siempre va a haber cansancio en tu cuerpo, va a haber un malestar cada tanto y vos dices, ¿qué pasa? Si yo soy buena persona, eres buena persona entre comillas para la sociedad, pero la vida no avala la forma desde donde lo estás haciendo. Entonces no va a brotar de adentro bienestar, plenitud, no va a brotar agradecimiento, va a brotar cansancio. Y es a tal punto que algunos salvadores en el rol de salvadores empiezan hasta a mentir, sí, o a bloquear. No, este no le voy a atender, porque claro, es tan pesada, se vuelve la experiencia, es como que ya tengo que empezar a evitar, a decir no, este no, porque claro, y yo justamente, la vida no nos ha mandado a eso en sí, sino que la vida lo que nos ha mandado es a que nosotros podamos sanar y hacer saber a la conciencia humana que todos lo pueden hacer. Entonces yo de esa forma ya dejo de querer salvarte y empiezo a poder acompañarte que vos hagas eso solo, en el tiempo que quieras. Y si vos me dices, no lo quiero hacer, también está bien, porque es tu experiencia. Entonces aprendo a dejar de salvar para entrar a respetar y amarme. Qué interesante, me ha gustado. Y para terminar, obligatorio, Lucy. Em, para cerrar ya lo que es esta entrevista que me ha gustado mucho, de verdad. Si alguien que nos está viendo siente que su relación con sus padres sigue afectando profundamente en su vida de una u otra forma, ¿qué mensaje te gustaría darles para Bien, terminar? te cueste creerlo o no, sabe que la vida, y esto yo lo vivo, ha sido un poco mi caso, ¿no? Yo he tenido que atravesar todo esto. No estoy hablando de algo que leí en un libro, estoy hablando también de mi experiencia en todo lo que les he contado. Saber que la vida, y esto es una convicción, la vida nos ha dado a todos los seres humanos la fuerza, el poder dentro de sí mismo para poder salir de la familia, ¿sí? Salir, incluso de salir de cualquier tipo de lugar donde nosotros sintamos mucho dolor, salir. Entonces recuerda que si nosotros observamos el hecho de cómo en nosotros empieza a generar nuestro ego, el independizarme, el soy yo, el saber que luego a medida que seas adulto vas a buscar un trabajo para poder vos mantenerte a vos mismo, son todas expresiones que están puestas no por tus padres, por la vida que nos ha creado para mostrarnos que nosotros siempre tenemos la fuerza y el poder para poder salir de los ambientes en los cuales nosotros eh, nos puedan estar generando dolor. Entonces, la familia es un lugar que es necesario de donde nosotros salimos, pero para nada es obligatorio quedarnos o querer ver diferente a la familia. Y todos tenemos la fuerza y el poder de construir nosotros mismos la familia en la cual nosotros nos sintamos bien. Y esa familia en muchos casos no son nuestros padres ni es nuestra familia de sangre. Es a lo que yo le llamo la familia espiritual. Es la familia que yo creo. La vida nos da a nosotros la posibilidad de crear una familia que no sea la de sangre, pero que pueda compensar las cosas que nuestra sangre no nos dio. La familia que tú eliges. Exacto.
Y esa familia son las familias que nosotros podemos elegir cuando nos volvemos adultos. Y como por ejemplo en este caso está siendo como la familia de las personas de esta comunidad que vos tienes tan linda, donde tanta gente nos ve y nos escucha. Esta es una familia que está puesta por la vida, la familia espiritual, en la cual vos conectas y sientes que tienes que ver y escuchar y decís, es por acá el camino. Es la vida llevándonos a saber de que nosotros tenemos la fuerza y el poder para crear nuestra propia familia. Entonces, si vos estás en una familia donde tu padre, tu madre, hay comportamientos narcisistas, o hay dolor, o hay malestar, y vos dices, "Es que esto es muy duro, Lucio, si me escucharas, mira, te puedo asegurar que está puesto por la vida el poder, la fuerza, la valentía y el amor necesario dentro tuyo para que puedas salir de ahí. Cuando digo dentro tuyo, no estoy diciendo que lo vas a lograr solo en muchos casos, sino que puedes hablar con personas desde el lado en el cual estoy en esta situación y sé que tengo que salir de aquí, sé que puedo Pero que el salir. empuje sale de ti. Exacto, el empuje, el movimiento sale de mí. Entonces, el hecho de saber que es una convicción, no es una creencia, es un hecho de que la fuerza, la vida nos ha dado esa fuerza. Entonces, siente esa fuerza dentro tuyo y hace el movimiento de buscar esas personas, que puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser un acompañamiento en la terapia. El tema está en que la vida te va a dar la posibilidad de crear tu propia familia. Y en el momento que le empieces a crear con tu propia casa, con tus propias cosas, aunque ahora me digan, mira, Lucio, yo no veo nada de eso que me está diciendo, en el momento que empieces a dar los pasos hacia ese lugar que la vida quiere que lo des, por eso es una convicción, no es porque lo diga yo, la vida misma lo ha creado así. Ve que vos des esos pasos que es lo mismo que hacen los animales, las aves y demás, dan pasos hacia la vida, van a empezar a aparecer las personas, las situaciones, los medios y los recursos para que se empiece a crear esa vida que va a nutrir y darte todo ese amor, esa contención, todo eso que vos de alguna otra forma buscabas que tienen tus padres y tu familia, y va a empezarte a generar como toda esa sanación, y ahí vas a poder agradecer a la vida, decir, ahora comprendo, puedo mirar las historias de mis padres, de mi familia, el dolor que ellos llevan, puedo aceptar que ellos no elijan cambiarlo, no elijan modificarlo, no elijan llamarme, pero sé que yo ya tengo un punto de apoyo y de amor y de bienestar, entonces ya no es necesario. O sea, no es necesario esperar de mi sangre lo que mi sangre no me puede dar. Me gustó tu mensaje final. Pues con esta información terminamos la entrevista de hoy. Ya saben, todo nace de tu movimiento. Así que, pues con esto, gracias por haber tomado tiempo en ver este vídeo. Un abrazo y hasta pronto. Y gracias a ti, Lucio, por tu Gracias a tiempo. todos. Un abrazo. ¿Y si todo lo que buscas ya estuviera dentro de ti? Despierta tu conciencia no es solo un libro, es una guía espiritual para recordar quién eres realmente. En sus páginas descubrirás cómo comprender tu energía, elevar tu vibración y conectar con lo invisible y lo sutil. Un viaje hacia el interior donde aprenderás a escuchar la voz silenciosa del alma, aceptar los ciclos del despertar espiritual y a reconectar con tu verdadera esencia. Si sientes que algo en tu interior te llama, si sabes que hay más de lo que tus ojos pueden ver, este libro es para ti. Despierta tu conciencia, de Beatriz Galván, ya disponible en Amazon. El momento es ahora. Recuerda quién eres.